Ok, perfecto, chicos. En este momento estamos grabando la clase. Bienvenida Alexandra, buenas noches. Fíjense, lo primero que les quería aclarar era unas cositas. Denis, bienvenido. De que me preguntó Luis. Ya, espérense. Déjenme, que tengo otra solicitud. Ya, pasa esto. Ajá. Ok, admitir todo. Listo. Buenas noches. Entonces, fíjense, lo primero que les quería aclarar es que Luis me estaba haciendo una pregunta y por favor, si ven que se descomparte la pantalla como la otra vez, me escriben. Él me estaba preguntando un ejercicio, creo que es el ejercicio 4 o 5 de la guía, no recuerdo, que tiene que ver con reacciones orgánicas. Era que pedía que colocáramos en una misma gráfica de energía. Ujú. Buenas noches, María Mercedes. De energía en función de coordenadas de reacción. Esto CR significa coordenadas de reacción, implica el avance de la reacción. Que comparáramos la estabilidad de los intermediarios primario, secundario y terciario. Indy, buenas noches. Entonces, fíjense, si yo tengo esta reacción, me pedían que yo asumiera qué tipo de reacción hay. Entonces lo voy a hacer asumiendo que es endergónica o endotérmica. Fíjense, si yo tengo la energía de los reactivos, si la reacción es vía carbocatión primario, o sea, yo lo que tengo es que considerar, buenas noches Susana, considerar una reacción, si es carbocatión primario, un carbocatión primario no se forma, entonces va a ser el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción. Buenas noches, Jane. La formación de un carbocatión primario. O sea, yo lo puedo ver con diagramas de energía de esta manera. Si es la reacción, vamos a poner que esta energía es el delta G de la reacción. ¿Qué me indica esto? Me indica que la diferencia de energía entre los reactivos y los productos, buenas noches María, es negativa. Cuando el delta G siempre es negativo, quiere decir que la reacción es espontánea. Ok. Cuando el delta G es negativo, me quiere decir que mi reacción es espontánea. Entonces, ¿qué ocurre? Este sería el caso de un carbocatión primario, un carbocatión que tiene mucha energía. Aquí tenemos un carbocatión primario. Recuérdense que la estructura del carbocatión, el por hibridación, es una hibridación sp2, que esto está en un plano, como vimos la otra vez. Y aquí tengo un grupo alquilo sin importar el tipo de grupo alquilo que yo obtenga. Entonces, esto sería un carbocatión primario. Si yo hago un carbocatión secundario, vamos a cambiarle el color a esta pantalla. La energía de activación del carbocatión secundario debería ser menor. Y el paso lento y determinante de la velocidad de reacción viene siendo la formación del carbocatión. Entonces, este sería el caso de un carbocatión secundario. Un carbocatión secundario tiene dos grupos R, que son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. Recuerden que el carbono nada más tiene 6 electrones, no ha completado el octeto, y por lo tanto está deficiente en carga. Vamos a ver, aquí hay otra solicitud de ingreso. Buenas noches María, bienvenida. Y si tengo un carbocatión terciario, la energía debería ser muchísimo menor. Esta montañita, fíjense, si el paso lento que determina la velocidad de reacción es el primero, que es en el caso de la formación de los intermediarios, esta es la montaña de mayor energía. Entonces, ¿qué cosas yo le aclaré a Luis que él tenía dudas y que me parece que, por ejemplo, vamos a ver si los grupos alquilos son distintos, R1, R2 y R3? ¿Verdad? ¿Qué cosas le aclaré a Luis? Primero, que el intermediario, si yo hago esta energía, estas curvas que están aquí, yo no puedo hacerlas de esta manera. Esta curva está mal. ¿Por qué? Porque si este es el reactivo, este es el producto, los intermediarios siempre van a estar aquí. O sea, aquí va a estar el intermediario carbocatiónico 1, es esto que está aquí. El intermediario carbocatiónico 2 es esto que está aquí.
y el intermediario carbocatiónico 3 es esto que está aquí. O sea, un intermediario, fíjense, en este caso, la energía del intermediario es menor que la energía del reactivo. Entonces, esto significa que el intermediario sería un reactivo. O sea, eso no existe. Un intermediario es un compuesto que sí se forma, pero que es más inestable que los reactivos. O sea, la energía del intermediario siempre tiene que ser mayor a los reactivos, es decir, como está aquí. Si este es el reactivo, este es el intermediario. Ok, fíjense, la energía de esto es mayor a esto. Otra cosa importante es el tipo de reacción, fíjense. Esto es una reacción exergónica, significa que una vez que yo llego al intermediario, él fácilmente procede. ¿Qué ocurre? Buenas noches, Sofía. Si la reacción es endergónica, endergónica significa que sería de este estilo. Que la energía del producto o endotérmica es mayor que la de los reactivos. Quiere decir que la reacción, déjenme ponerlo en color verde, en este sentido es poco probable o es energéticamente no favorable. Es más fácil que la reacción vaya en este sentido, de productos a reactivos. Es decir, si el producto se forma, fácilmente se descompone. ¿Por qué? Porque fíjense toda la montaña que yo tengo que pasar para llegar a producto. En cambio aquí, la montaña que yo paso de producto para llegar al reactivo es una montañita chiquita, sigo con otra montañita y voy. Es como que si ustedes quisieran ir al piso 8 de la facultad, si van subiendo las escaleras, es difícil, porque llegan al 7 y después tienen que llegar, subir al último piso, al octavo piso, por ejemplo, si van a salud pública. En cambio, si está el ascensor operativo, que es si el caso que la energía de los productos sea mayor a los reactivos, ustedes fácilmente llegan al piso 7 y después de ahí suben las escaleras al piso 8. Entonces, para el caso de las reacciones especialmente endergónicas, es más fácil, no son reacciones favorables. Una vez que el producto se forma, se descompone fácilmente en reactivo. Y la energía del intermediario, esto que está aquí, está mal. La energía del intermediario no puede ser menor a la energía del reactivo. Déjenme ver cómo va la grabación. Perfecto. Entonces, fíjense. Déjenme ver si no la paré. 7:14, ok. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, nosotros habíamos visto las teorías ácido-base y ahorita vamos a ver como teoría ácido-base la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, que es una teoría que es la más universal de las teorías ácido-base que existen. ¿Y por qué es la teoría más universal ácido-base que existe? Porque implica la transferencia de protones en medios polares próticos. Yo puedo tener reacciones ácido-base empleando el metanol como solvente, pero el solvente universal que nosotros llamamos es el agua, ¿verdad? Y en agua, y es el solvente más utilizado, y como la reacción es ácido-base, Bronsted-Lowry, esa teoría se aplica específicamente para soluciones acuosas, por lo tanto es una teoría ampliamente utilizada. ¿Qué me indica esta teoría ácido-base? Esta teoría ácido-base lo que me quiere decir es que un ácido es una especie que, como ya vimos en química, ustedes vieron en química general, un ácido, por ejemplo el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte en el medio, al reaccionar con agua, ¿verdad? Vamos a hacer la reacción dinámica, les voy a poner la reacción ácido-base, que ustedes ahorita van al ciclo número 3 del laboratorio de química general, los que vayan al ciclo 4 van a ver pH y buffer y van a tener que ver con reacciones ácido-base. Es básicamente el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, es un ácido mineral fuerte, cede un protón al agua para producir una reacción ácido-base, para formar una base muy débil, como la base que forma el ácido clorhídrico es el cloruro, es una base conjugada muy débil, este equilibrio está totalmente desplazado hacia los reactivos y formar los iones hidronio. La ventaja de esta teoría es que para Bronsted-Lowry un ácido es una especie que cede protones. Entonces estos protones pueden estar en su forma aislada como H+, pero sabemos que esto no existe, o en su forma hidratada como los iones hidronio. Y una base es una sustancia que va a incrementar la concentración de iones hidroxilo en el medio. Entonces los ácidos, un ácido disminuye el pH de la reacción. Y acuérdense de algo sumamente importante, pH se escribe P minúscula, H mayúscula. Ustedes no pueden escribir pH así porque esto está malo. Ese pH así significa un reactivo inorgánico llamado el grupo fenilo,
que ya vimos, y pH, las dos mayúsculas, significa penthouse, ¿ok? Entonces, para escribir pH siempre es la P minúscula, esto está en minúscula, y esta H está en mayúscula, ¿ok? Entonces, un ácido, una sustancia que incrementa la concentración de iones de protones en el medio, porque el ácido cede protones, y la base acepta protones, y por lo tanto incrementa la concentración de iones hidroxilo. Esta parte que vamos a ver aquí es un repaso de la teoría ácido-base. Y yo puedo tener reacciones ácido-base inclusive en fase gaseosa. Yo puedo tener reacciones ácido-base siempre y cuando implique la transferencia de protones. El cloruro de hidrógeno, que es el estado gaseoso del ácido clorhídrico, puede transferir un protón al amoníaco para formar a la base amoníaco para formar cloruro e iones amonio. Entonces, es la teoría más ampliamente utilizada porque implica la transferencia de protones. No quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a irnos aquí a Molview, si yo tengo, por ejemplo, el metanol, vamos a ser más fácil dibujarlo yo puedo tener reacciones ácido-base en metanol. O sea, yo puedo tener esta reacción, el equilibrio de autoionización del metanol, que básicamente es la reacción del solvente con el mismo, donde uno de los iones metanol se comporta como un ácido y el otro como una base. O sea, si yo cedo un protón de este metanol a este metanol, yo voy a obtener un equilibrio de autoionización. Y este equilibrio de autoionización va a implicar que voy a obtener una carga negativa, que es el ion metóxido, si lo estoy asumiendo una reacción así en un solvente, que sean solventes puros. El ion metóxido, que es la base conjugada del metanol, es una base sumamente fuerte. Y este ion que está aquí se llama igual al ion hidronio, que es el ion metanonio, que es el compuesto que se comportó como base, uno como ácido y uno como base. Entonces yo puedo tener reacciones ácido-base explicadas por la teoría de Bronsted-Lowry en metanol, pero no ha sido desarrollada la teoría como tal muy de manera amplia, al menos que ustedes quieran estudiar todos los equilibrios en metanol, porque no es un solvente universal, pero habría que definir una nueva escala de pH. Entonces, una reacción ácido-base, como hemos explicado con anterioridad, una sustancia, fíjense, se comporta como, en este caso, el agua, se comporta como ácido, el bicarbonato se comporta como base, para formar el ácido carbónico, que como ustedes saben, el ácido carbónico se descompone en CO2 y agua, o puede dar el caso de que el bicarbonato se comporte como ácido y la base y el agua como base para formar el ion carbonato y los iones hidronio. Entonces fíjense que el agua se puede comportar en la teoría de Bronsted-Lowry como ácido como base, y por lo tanto decimos que el agua es una sustancia anfótera, donde la posición del equilibrio que yo vaya a tener, si voy a obtener si este bicarbonato se comporta como ácido como base, va a depender de la relación de su constante de acidez y de su constante de basicidad. La que sea mayor va a determinar el equilibrio que se esté formando en mayor proporción. Entonces, básicamente tiene muchas ventajas porque puede explicar por qué sustancias que no son polares, por ejemplo, sustancias que no tienen iones hidroxilo, incrementan la concentración de iones en el medio, con el caso de las aminas, del amoníaco o de las aminas, y es una teoría ampliamente utilizada porque implica la transferencia de protones, pero, y no se limita solamente a disoluciones acuosas, y toma en cuenta la participación del medio de reacción, si el agua se comporta como un ácido o como una base. La principal desventaja es que solo se aplica a reacciones que impliquen la transferencia de protones. O sea, si yo no tengo transferencia de protones, esa teoría no es aplicable. Y otra desventaja importante es que no explica la formación de aductos ácido-bases. Por ejemplo, si yo tengo una reacción entre
vamos a ver aquí, entre el tricloruro de aluminio, por ejemplo, el tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis, y el amoníaco, que es una base de Lewis, yo formo lo que se llama un aducto ácido-base, que es una reacción que ocurre en la transferencia de electrones, en donde el aluminio, como sabemos, es un elemento de la tabla periódica que tiene una configuración 3s2, 3p1, entonces él no tiene su octeto completo, y básicamente cuando se forma este aducto ácido-base, el nitrógeno va a quedar cargado positivamente porque ese es su par de electrones que tenía, porque es una base de Lewis, y queda cargado positivamente. La teoría de Bronsted-Lowry nos explica la formación de ese tipo de compuestos que son aductos ácido-base que están estabilizados por estas dos cargas negativas adyacentes. Sumamente importante en la teoría de Bronsted-Lowry es aprender cuando yo tengo o puedo identificar lo que son los ácidos fuertes. En química orgánica, cuando yo les pregunte qué es un ácido fuerte, los ácidos fuertes son los ácidos carboxílicos, los ácidos que tienen esta estructura. Inclusive más fuerte que los ácidos carboxílicos son los ácidos sulfónicos, son ácidos que tienen esta estructura molecular. En el caso de un ácido carboxílico, como veremos más adelante, es un compuesto acídico porque al perder este protón, se deslocaliza la carga negativa por resonancia sobre el grupo carboxilato. En cambio, en los ácidos sulfónicos, entre ambos oxígenos, al perder este protón, deslocalizó la carga negativa sobre 3 átomos de oxígeno formando estructuras químicamente equivalentes. Pero para nosotros, ácidos minerales fuertes son los hidrácidos, que están formados por el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yorhídrico. Es más fuerte el ácido yorhídrico que el ácido bromhídrico, y a su vez el ácido bromhídrico es más fuerte que el ácido clorhídrico, porque estos compuestos, estos hidrácidos, al ionizarse en agua, con todos estos repasos lo que ustedes han visto son ácidos fuertes, y cuando digo X me estoy refiriendo solamente a cloro, bromo y yodo. El ácido fluorhídrico es un ácido que en agua se ioniza parcialmente, y les explico por qué. Para formar iones cloruro, bromuro, yoduro, más los iones hidróneo. Perdón, pero es más que se me acabó aquí la... Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Estos son bases conjugadas sumamente débiles, el bromuro, cloruro y yoduro, porque la carga negativa se distribuye en torno a la superficie. El ácido fluorhídrico es un ácido en agua débil, pero se comporta como un ácido sumamente reactivo. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico no se puede almacenar en recipientes de vidrio. Déjenme ver si consigo una imagen en Google. Porque esta base, que es el fluoruro, es un elemento que tiene una carga negativa en torno a una nube electrónica muy pequeña, y por lo tanto es sumamente reactiva. Eso quiere decir que cuando yo trate, él va a reaccionar fácilmente. Entonces el ácido fluorhídrico, vamos a cerrar aquí. Vamos a ver si podemos tener una imagen así. Fíjense, el ácido fluorhídrico en vidrio hace que reaccione con el vidrio. De hecho, se utiliza para grabar vidrio, porque él disuelve al borosilicato que hay. Entonces, el borosilicato lo que va a hacer básicamente es que se va a disolver, y con el tiempo vamos a tener el reactivo en la mesa. O sea, va a reaccionar y lo que vamos a disolver es todo el ácido fluorhídrico, todo el vidrio. Entonces hay que tener cuidado con el ácido fluorhídrico. Es sumamente reactivo, pero cuando hablamos de fortaleza ácido-básica tiene que ver con la capacidad de ceder ese protón. Y no lo cede porque el fluoruro es una base muy fuerte. Y tenemos las bases que son fuertes, que son básicamente todas las bases de los metales alcalinos,
que son el hidróxido de litio, hidróxido de sodio, potasio, rubidio y cesio. Son bases fuertes, se incrementan, se den iones hidroxilo al medio. Las bases de los metales alcalino-terreos pesadas, por ejemplo, como el hidróxido de calcio, estroncio y bario, por ejemplo, el hidróxido de berilio y el hidróxido de magnesio, son bases inorgánicas débiles y por lo tanto se utilizan para contrarrestar los efectos de acidez a nivel del organismo. Otras bases que podemos considerar sumamente fuertes son los óxidos básicos como el hidróxido de sodio, el óxido de sodio, el óxido de calcio y el hidruro de sodio. Ahorita vamos con los compuestos orgánicos. ¿Qué estructuras orgánicas podemos considerar como compuestos ácidos? Bueno, como les nombré con anterioridad, unas estructuras vendrían siendo los ácidos sulfónicos. Son ácidos sumamente fuertes porque al perder este protón que está aquí, la carga negativa se deslocaliza en torno a 3 átomos de... La carga negativa se localiza en torno a estos átomos de oxígeno que está aquí para formar estructuras resonantes químicamente equivalentes. El ácido carboxílico también es otro ácido fuerte porque cuando yo pierdo este protón que está aquí, voy a formar la estructura que es un carboxilato. Y estos carboxilatos como tal van a localizarse por resonancia. Los fenoles son compuestos ácidos, pero son ácidos débiles porque todas las estructuras no son químicamente equivalentes. Las sulfonamidas los enoles, que también tienen a ser estructuras ácidas, porque la pérdida de este protón permite la deslocalización electronegativa por resonancia. Los tioles, los tiofenoles y las imidas, porque este protón es acídico. Cuando yo pierdo este protón en la imida, o sea, este protón que está aquí, si yo lo pierdo, yo puedo formar una estructura resonante. Voy a dibujarla para que ustedes vean qué es lo que quiero decir. Y más adelante vamos a ver todo en detalle. Cuando yo pierdo ese protón que está aquí, este nitrógeno, ¿verdad? 2,4, va a quedar con 2 pares de cargas negativas y esos 2 pares de carga negativa, yo voy a poder deslocalizar esa carga negativa que quedó aquí por resonancia a ambos grupos carboxilo. Esa es la ventaja de tener grupos carboxílicos adyacentes a protones acídicos, porque voy a poder extraer esos protones más fácilmente. Otra teoría ácido-base que ustedes ya vieron en química general es la teoría ácido-base de Lewis. La teoría ácido-base de Lewis no considera la transferencia de protones, sino considera la transferencia de pares de electrones. Entonces, una base de Lewis es cualquier compuesto, ya sea neutro o sea cargado negativamente, que tiene un par de electrones. Vamos a poner un ejemplo de un compuesto neutro, el amoníaco. Ejemplo de compuesto cargados negativamente con especies de nitrógeno, el amiduro, mientras si tiene carga negativa van a ser bases más fuertes. Entonces una base de Lewis es cualquier compuesto que tiene un par de electrones disponibles para ser donado en torno a un ácido de Lewis, y los ácidos de Lewis son compuestos deficientes en electrones, es decir, básicamente compuestos que tienen orbitales p disponibles para aceptar ese nuevo par de electrones. Esto es un diagrama de energía, no sé si lo ven en química general, pero aquí tengo un ácido de Lewis en el estado de energía. Esto es el triboruro de bromo, es un compuesto con hibridación sp2, tiene un orbital p disponible. Aquí tengo el amoníaco, que tiene un par de electrones disponibles, y básicamente lo que va a hacer es formar un compuesto que es un aducto ácido-base, en donde ambos electrones son aportados por el nitrógeno, y yo voy a formar dos niveles de energía, un orbital de menor energía llamada HOMO, que es el Highest Unoccupied Molecular Orbital, y un orbital de máxima energía que es el LUMO, que es Lowest Unoccupied Molecular Orbital, que es un orbital antienlazante. Este sería el enlazante, el de más baja energía, y el antienlazante
en de más alta energía. Aquí está la teoría ácido-base, entonces una reacción, modelo tengo aquí, entre el éter metílico, que es una base dadora de electrones, un nucleófilo, y el trifluoruro de boro, que es un aceptor de electrones para formar un electrófilo. Aquí hay una notica importante que las flechas curvas demuestran el movimiento de electrones. O sea, si yo hago este movimiento que se los mostré con media flecha, quiere decir que yo estoy moviendo un solo electrón. Cuando yo muevo dos flechas, quiere decir que estoy moviendo dos electrones. Y ahora en adelante esto lo vamos a hacer muchísimo. Vamos a hacer, a pesar de que aquí este es el último tema de química orgánica estática, vamos a hacerlo muchísimo ahorita en adelante. Mover ese par de flechas, de la flecha de los electrones para expresar movimiento electrónico. Y fíjense, aquí estoy mostrando la estructura de la formación de un aducto ácido-base. Este que está aquí es el nuevo enlace que se forma entre el éter metílico, que tiene par de electrones disponibles, y el trifluoruro de boro. Y está estabilizado porque estos compuestos tienen cargas negativas, cargas de distinto signo adyacentes. O sea, que yo tenga carga negativa y positiva adyacente, esto es favorable porque las cargas negativas y las cargas opuestas se atraen. Si yo tengo dos cargas iguales, ya sean negativas o positivas, similares, esto es inestabilidad porque las cargas iguales se repelen. Teoría ácido-base, bueno, aquí tenemos también la explicación, una reacción ácido-base para formar la activación de un grupo acilo. Esto lo ven sumamente bastante en química orgánica 2. Uno utiliza un ácido mineral, que es un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, para protonar este grupo que está aquí. Esto es un aldehído, el acetaldehído, pero esto se denomina grupo acilo. Este grupo acilo, cuando está de esta manera protonada, él va a hacer el oxígeno, como no le gusta no le gusta estar cargado positivamente, él va a traer densidad electrónica de este enlace, generando un momento dipolar permanente que va a generar que este carbono genere una carga parcial positiva que es susceptible a cualquier ataque nucleofílico, y por eso es que uno utiliza lo que se llama catálisis ácida. Eso es un típico ejemplo de una reacción de catálisis ácida, y podemos hacer la catálisis ácida también con el cloruro de zinc. Estas reacciones básicamente la van a ver en química orgánica 2. Por ejemplo, las reacciones de tensión de alcoholes, diferenciación de alcoholes terciarios de primarios con un reactivo llamado reactivo de Lucas. Que hoy de hecho William me estaba preguntando si las reacciones íbamos a estudiar reacciones de adición vía Markovnikov fuerte y Markovnikov. No, eso lo van a comenzar a estudiar en química orgánica 2. Es el tema que viene posterior a este tema, y por eso, al tema de aluros de alquilo, y por eso es muy importante que ustedes sepan el próximo tema, porque el próximo tema es la base del primer tema de química orgánica 2. Entonces, bueno, las ventajas de esta teoría ácido-base son varias, porque se puede aplicar a disoluciones no acuosas, siempre y cual ocurre la transferencia de electrones, explica la formación de aductos ácido-base, y es más general, es aplicable a distintos ácidos distintos a los protones. Dificultad: no asigna escala de fortaleza ácido-básica. Por ejemplo, yo en el medio, en las reacciones ácido-bases de Bronsted-Lowry, si yo comparo los hidrácidos fuertes, que son ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico o el ácido yorhídrico, yo tengo que, si defino el pKa, que es el menos logaritmo de Ka, que ya lo vamos a ver más adelante, si mal no me equivoco, el ácido clorhídrico tiene un valor de menos 7, el ácido bromhídrico tiene un valor de menos 9 y el ácido yorhídrico tiene un valor de menos 11. Quiere decir que a medida que yo incremento hacia abajo, más grande y más negativo, el ácido es más fuerte. Esto yo no lo tengo en la teoría ácido-base de Lewis. Yo nada más puedo inferir cuál compuesto sería más ácido o más básico. Ejemplo, si yo tengo una amina primaria en fase gaseosa, vamos a borrar aquí para que lo vean. Una amina primaria en fase gaseosa, aquí voy a observar el nitrógeno.
esta amina primaria, que es la metilamina, va a tener un solo grupo metiloador por efecto inductivo. Mientras que si yo tengo una amina terciaria, como la trimetilamina, ¿verdad? La trimetilamina con 3 grupos alquilo, mientras mayor grupo de efectos de grupos dadores de densidad electrónica yo obtenga, el compuesto va a ser más básico, porque este par de electrones va a estar más fuertemente localizado sobre el átomo de nitrógeno. Entonces, déjenme ver que creo que hay un estudiante que está pidiendo acceso aquí a la clase. Buenas noches, Andrea, bienvenida. Vamos a ver cómo va la grabación. 30 minutos, perfecto. Entonces, yo puedo inferir la fortaleza ácido-básica de una reacción de un determinado compuesto de ácidos y bases, pero no tengo un valor cuantificable como tal. Y a pesar de que la teoría de Lewis es la más completa que la teoría de Bronsted-Lowry, la más aplicada es la teoría de Bronsted-Lowry porque el agua es el solvente universal. De nuevo, el agua es la que define la mayor aplicabilidad de estas teorías. Entonces, aquí es un cuadro comparativo de las distintas teorías ácido-base que hemos visto. Arrhenius me definía un compuesto ácido como cualquier especie que incrementaba la concentración de protones en el medio. Y una base como cualquier especie que incrementaba la concentración de iones hidroxilo. Sin embargo, esta teoría tenía una limitante. Y la limitante de esta teoría es que nada más no asignaba ninguna participación al medio de reacción, y no decía que ocurría, por ejemplo, en el caso del amoníaco, que porque el amoníaco, si es un compuesto que no tiene iones hidroxilo en su estructura, incrementaba la concentración de iones hidroxilo en el medio. Ventaja de la teoría de Arrhenius, es la más sencilla de todas. Desventaja, es muy limitativa. Bronsted-Lowry me define un ácido como una especie que es capaz de ceder protones al medio. Y una base como una especie que es capaz de aceptar protones en el medio. Que acepta protones. Es la teoría más ampliamente utilizada, pero tiene la limitación de que solo se aplica no a medio acuoso, sino a que exista la transferencia de protones. Yo puedo estudiar teorías ácido-base Bronsted-Lowry en un medio como etanol o como metanol, como les mostré con anterioridad, porque es un medio polar prótico. Pero si yo no tengo un medio polar prótico que permita la transferencia de protones, o sea, polar prótico significa polar es un solvente que tenga momento dipolar permanente, y prótico que él tenga protones. Ejemplos de solventes polares próticos: propanol, metanol, isopropanol, terbutanol. Pero está limitada eso, a la transferencia de protones. Y la teoría de Lewis, el ácido de Lewis acepta electrones y la base de Lewis cede electrones, es decir, pierde electrones. Y es la más ampliamente utilizada porque no solamente se aplica la transferencia de protones, sino puede utilizarse a otros compuestos que no impliquen como tal la transferencia de estos protones. Ok. Un factor sumamente importante en la teoría ácidos y bases es lo que ustedes conocen como un par ácido-base conjugado. Entonces, si yo tengo, vamos a ver, un par ácido-base conjugado, vamos a utilizarlo aquí como... Si yo en este caso tengo una reacción sencilla, vamos a poner un ácido, el ácido acético, que comercialmente es conocido como vinagre. En vinagre a concentraciones del 5%, ¿ok? El ácido acético, voy a asumir que es un ácido acuoso. Y él está reaccionando con el agua, que es 100% puro, ¿ok? Recuérdense que cuando yo hacía la teoría de balance de masas, que la vamos a ver más adelante, que es la ley de acción de masas, el ácido acético, que es un ácido carboxílico fuerte, él va a ceder un protón al agua. Voy a explicar el movimiento del electrónico. Fíjense, yo tomo este par de electrones que está aquí. Disculpen.
Aquí falta un grupo hidroxilo, porque si no iba a tener un aldehído. Y menos mal que me equivoqué para explicarles algo. Fíjense. Cedo ese par de electrones en un ácido acético. ¿Verdad? Y voy a formar lo que es el ion acetato, que es la base conjugada del ácido acético, que es una base en agua relativamente débil, más los iones hidrógeno. Esta reacción que está aquí, toda reacción ácido-base tiene un par ácido-base conjugado. En este caso, en el primer caso, vamos a cambiar el color, el ácido acético se comporta como el ácido y por lo tanto él va a tener una especie que va a ser su base conjugada, ¿verdad? Y en el caso del agua, el agua en este caso tiene un comportamiento de base, el agua tiene un comportamiento de base y va a formar lo que es su ácido conjugado, que son los iones hidrógeno. Fíjense, vamos a cerrar aquí y vamos a construir una molécula para explicarles, aclararles de una vez un error bastante común que ustedes tienden a tener. Esta molécula que está ahí, que no se ve bien qué es, vamos a limpiarle la estructura para que ustedes la vean. Fíjense, aquí me está comiendo un hidrógeno, vamos a poner. Aquí hay un hidrógeno. O sea, esa molécula que está ahí es esto que está aquí. Eso es el etanal, ¿ok? El etanal, los aldehídos no son compuestos básicos, perdón, no son compuestos ácidos. ¿Por qué? Porque si yo reacciono con una base, con una base cualquiera, este aldehído va a formar este equilibrio ácido-base que está aquí. ¿Dónde queda la carga negativa? La carga negativa queda sobre el átomo de carbono. Y este átomo de carbono es un carbanión, ¿verdad? Porque tengo 2, 4, 5. Si yo lo veo por la estructura de Lewis, voy a obtener 5 electrones, 4 electrones de valencia que tiene el carbono, menos 1, 2, 3, 5 electrones. Voy a obtener una carga negativa de menos 1. ¿Qué ocurre? Si yo veo esta estructura que está aquí, yo no puedo deslocalizar por resonancia a este oxígeno que está aquí, porque si yo hago esa estructura resonante, ¿qué me queda? Me va a quedar CH3 me quedaría un triple enlace en el oxígeno, ¿verdad? Fíjense la locura que estoy haciendo. Entonces fíjense, el carbono ahorita sí me queda con me quedan mis 4 electrones, pero ¿qué me queda? ¿Qué ocurrió con el oxígeno? El oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 y 10. Exploté este oxígeno. Entonces, menos mal que en el otro ejercicio se me olvidó el oxígeno, pero es bueno para explicarle por qué los aldehídos no tienden a ser, este protón de los aldehídos no es un protón acídico. Y no es un protón acídico porque yo no tengo cómo deslocalizar esa carga. Si yo localizo, trato de localizar esa carga por resonancia de este oxígeno, este explota. Y también tengo un grupo metilo que es dador de densidad electrónica por efecto inductivo. Y todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es bueno que ya tengamos ir viendo esos conceptos. Entonces, ¿qué puedo ver? Que toda reacción ácido-base, todo ácido tiene su base conjugada y toda base tiene su ácido conjugado. Es decir, las teorías ácido-base de Bronsted-Lowry siempre van en pares. Ácido conjugado, base, ácido conjugado. Y la posición del equilibrio va a depender de la capacidad que van a tener. Es una comparación, y vamos a hacer ejercicio más adelante, de este protón de ser los protones. ¿Cuál protón tiene mayor facilidad de ser los protones? ¿Este protón o este protón? O de aceptar protones, esta base o esta base. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y por eso es que le estaba diciendo a Carmen al inicio, que el parcial se corrió de este viernes para el próximo, para poder
ver esas clases y profundizar un poco más al respecto. Entonces, toda reacción ácido-base tiene un equilibrio. Entonces, fíjense, si yo quisiera saber hacia dónde se desplaza esta reacción, el ejemplo número 2, o vamos a ver el ejemplo número 1, hacia dónde está desplazado ese equilibrio, es decir, hacia los productos, hacia los reactivos. Yo tuviera que comparar la fortaleza ácida o básica, dependiendo de lo que se me haga más fácil aquí. Si yo veo esta reacción que estoy del lado de los reactivos, el agua se comporta como un ácido, cede un protón al amoníaco para desplazar el equilibrio hacia los productos. Pero si yo veo ahorita, el amonio se va a comportar como un ácido cediendo un protón al ion hidroxilo. Entonces aquí a mí se me hace más fácil comparar la fuerza del ion hidroxilo, que es una base cargada negativamente, con el amoníaco, que es una base neutra. Si yo comparo, el hidroxilo es una base más fuerte que el amoníaco. Por lo tanto, una vez que se forme el ion hidroxilo, él fácilmente va a extraer un protón del amoníaco. Por lo tanto, si yo quisiera ver ese equilibrio, perdón, déjenme ver si tengo, si yo quisiera ver ese equilibrio va a estar desplazado principalmente hacia los reactivos, porque el hidroxilo es una base más fuerte que el amoníaco, más fácilmente toma protones y revierte el equilibrio. Si yo quiero ver este caso, que es una reacción de la piridina es una amina aromática, es una amina aromática tipo piridínica porque este nitrógeno está unido a carbonos con hibridación sp2, y recuerden que las aminas solamente se dan cuando está unido un nitrógeno a un átomo de carbono con hibridación sp3. Yo tengo que ver, se me hace más fácil comparar las fuerzas de los ácidos. El ácido clorhídrico o el ion piridonio. El ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte. Entonces yo comparo el ácido clorhídrico con el piridonio. El ácido clorhídrico va a ceder su protón más fácilmente que el ion piridonio. Entonces, si yo viera este equilibrio, yo diría que el mismo está desplazado hacia los productos. El ácido clorhídrico cede su protón fácilmente porque el cloruro es una base conjugada muy débil, difícilmente se va a protonar, y por lo tanto va a ceder ese protón más fácilmente que el ion peridonio, y por lo tanto el equilibrio va a estar desplazado hacia los productos. Esto es algo que ustedes ya venían haciendo en química general, pero ahorita lo hacemos en función de relación estructura-reactividad, que básicamente es en esto que se está basando lo que es la química orgánica. Vamos al chat, tengo primero vamos a ver la grabación y ahorita vamos al chat, que hay una pregunta. Ok, aquí hay una pregunta. Ok, fíjate, William, ¿cómo explicar hacia dónde me desplazo el equilibrio? Esto es una pregunta que siempre tienen frecuentemente. Tú, para poder explicar hacia dónde se te desplaza el equilibrio, tú tienes que comparar lo que a ti se te haga más fácil. Voy al ejemplo 3 y te explico de manera sencilla. Tú tienes a ambos lados de la reacción dos ácidos y dos bases. Voy a tratar, esto se va a poner un poco rayado, entonces voy a tener que borrar varias veces. Entonces, fíjate, esta reacción es un ácido sulfónico. El ácido sulfónico, este ácido sulfónico tiene una base conjugada, ¿verdad? El ácido tiene una base conjugada. La base conjugada se forma por la pérdida del protón que está unido al oxígeno para formar un ion sulfonato. Y el agua, que es una base, vamos a poner otro color. Una base tiene un ácido conjugado. Entonces, ¿cómo tú vas a determinar hacia dónde se desplaza un equilibrio? Tú tienes que comparar este ácido sulfónico que está aquí con este ácido que está aquí, el ion hidrógeno. ¿Cuál ácido más fácilmente cede el protón? ¿Si el ion sulfónico o el ion hidrógeno? Y deberías comparar también, si no lo ves por el ácido, puedes compararlo por la base. ¿Qué base es más reactiva? ¿Qué base atrae más fácilmente el protón? Si el agua o el sulfonato. Entonces, yo al verlo así,
tú lo haces de la manera que se te haga más fácil para ti. En este caso, como el ácido sulfónico es un ácido orgánico sumamente fuerte, ¿y por qué es un ácido orgánico sumamente fuerte? Es un ácido que tiene pKa inclusive alrededor de 1, que lo vamos a ver. La escala de pKa va de 0 a 14 generalmente. Inclusive yo puedo tener pKa menores a 0, me estoy adelantando un poquito, pero más adelante vamos a ver esto con calma. Entonces, el ácido sulfónico es un ácido que tiene pKa sumamente bajo. ¿Por qué? Porque una vez que tú formas su base, esta carga negativa puede localizarse por resonancia a ambos átomos de oxígeno. Entonces, yo básicamente voy a obtener tres estructuras químicamente equivalentes. Para mí el grupo metilo es R. Tres estructuras químicamente equivalentes que van a ser en la cual el ácido sulfónico está en este átomo de oxígeno, ¿verdad? Por resonancia, otra en la cual yo muevo esto hasta acá y voy hasta acá. Y la otra es esta estructura que está aquí, que era la que tenía inicialmente, que es R. Vamos a... ¿Por qué el ácido sulfúrico es... El ácido sulfónico, perdón, es una base sumamente fuerte de los ácidos orgánicos? Porque tengo tres estructuras de resonancia. O sea, esa carga negativa se puede localizar sobre... Déjenme mover este y cambiar de color. Se puede localizar sobre un oxígeno, vamos a ponerlo en verde para que se vea, sobre un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno. Y las tres estructuras tienen una característica, William, que son idénticas. Entonces, todas las estructuras, como vieron en resonancia con la profesora Beck, son igualmente contribuyentes. Entonces, como este ácido, en este caso es más fácil verlo por el ácido que por la base, como este ácido que está aquí, este que está aquí, vamos a ponerlo así con un check, un visto bueno, es un ácido más fuerte que el ion hidronio, entonces pudiéramos decir que el equilibrio químico que estoy estudiando se encuentra desplazado más hacia los productos que hacia los reactivos. Entonces tú comparas ¿cómo? Tú comparas pares, William. Comparas ambos lados de la reacción, los dos ácidos o las dos bases. Todo depende de que se te haga más fácil a ti. Ambas estrategias son válidas, pero tendrías que ver cuál es la que mejor te sirve dependiendo de los reactivos. Entonces, como lo dije, todo ácido tiene su base conjugada. Entonces, si yo veo esto que está aquí, todo ácido tiene su base conjugada. El ácido clorhídrico tiene su base conjugada, que es el cloruro. El nítrico, que es un fuerte agente oxidante, tiene su base conjugada, que es el nitrato. El sulfúrico es un ácido diprótico, es un ácido fuerte, solo su primera constante de ionización. Tiene su base conjugada, que es el bisulfato. Si ustedes ahorita analizan el equilibrio de bisulfato, que es el S4-, fíjense que todo es un repaso de química general. El bisulfato a el par sulfato, esto ya es un equilibrio de ionización débil. El bisulfato no es un ácido fuerte. El bisulfato tiene su base conjugada, que es el sulfato. El ácido carbónico, que es un ácido débil que se descompone fácilmente en agua formando dióxido de carbono, e hidrógeno y agua, perdón, tienen su base débil, que es el bicarbonato, y el ácido acético tiene su base conjugada, que es el acetato. Igual ocurre con las bases. Toda base o todo ácido tiene su base conjugada, o toda base tiene su ácido conjugado. Por ejemplo, el hidroxilo, que es una base, tiene su ácido conjugado, el agua. El agua tiene su ácido conjugado, que es el ion hidronio, y así sucesivamente. Por ejemplo, el amiduro tiene su base conjugada, que es el amoníaco. Entonces, fíjense, esta es la importancia del tema de ácidos y bases para los grupos funcionales. Por ejemplo, esta es la aspirina. La aspirina es un compuesto que se utiliza para aliviar el dolor de cabeza, que es el ácido 2-acetoxibenzoico. Si yo veo esa aspirina que está ahí, yo tengo varios grupos funcionales en la molécula. Es sumamente importante identificar grupos funcionales. Entonces, ustedes lo preguntan también en Orgánica 2. Tengo
un ácido carboxílico. Tengo aquí este compuesto que está aquí, es un éster, ¿ok? Todo esto es un éster. Entonces, si yo pongo a reaccionar esto con hidróxido de sodio al 5%, las reacciones ácido-base que ustedes vamos a estudiar siempre son al 5% o al 10%. ¿Por qué son al 5 o al 10%? Porque yo tengo que extraer un protón. Fíjense, aquí formaría una base conjugada. Esto es una reacción ácido-base que está ocurriendo. Si yo utilizo una base sumamente concentrada, 100% hidróxido de sodio, por ejemplo, estos protones que están aquí, voy a irme a otra pantalla. A Molview. Vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a buscar aquí en el buscador. Fíjense, acabo de buscar la aspirina. Si yo tuviera esto que está aquí, este compuesto, si yo lo utilizo una extracción ácido-base, y eso es una pregunta de teoría que siempre les hago, a un 100% hidróxido de sodio, por ejemplo, o una concentración elevada, 90% hidróxido de sodio, una concentración súper concentrada, este protón que está aquí es el primer protón que se extrae, es un protón sumamente acídico. Pero si yo incremento la concentración tanto, yo puedo extraer este protón. ¿Por qué? Porque este protón que está aquí está alfa, esto está alfa a un grupo carboxilo. Y a pesar de que es un éster, ¿verdad? Está alfa un grupo carboxílico, se puede localizar por resonancia, estabilizarse y formar una reacción de condensación, que es entre formar un doble enlace, un enlace sencillo carbono-carbono entre este carbono que está aquí. Y eso lo van a ver ustedes en química orgánica 2. Entonces, por ese motivo, causa y razón, mis extracciones ácido-base son siempre con soluciones diluidas y ustedes tienen que poner la concentración de la solución con la cual ustedes están haciendo la extracción ácido-base. Si no ponen la concentración, esa parte o ese ejercicio está mal. Es importante poner la concentración. Entonces, hay muchos grupos funcionales presentes en cada fármaco. Por ejemplo, en el enalapril, que es un antihipertensivo, tiene muchos grupos funcionales y es importante identificarlos. Por ejemplo, esto es un compuesto aromático, como ya sabemos. Esto que está aquí, ya, disculpen, deshacer. Esto que está aquí es un éster, esto es una amina, pero no cualquier amina, es una amina secundaria. Digo que es una amina secundaria porque tiene un grupo alquilo y otro grupo alquilo. O sea, yo digo que una amina es primaria, esto es una amina primaria. R representa una cadena alquílica, yo nada más tengo un grupo R. Entonces, esta sería una amina primaria. Esto se aplica para los alcoholes primarios también. Una amina es secundaria cuando yo tengo dos grupos R. Y una amina es terciaria cuando yo no tengo hidrógenos unidos al nitrógeno, es decir, solamente tengo grupos alquilo. Entonces, esta sería primaria, esta sería secundaria y esta sería terciaria. Tengo tres grupos alquilo. Por ejemplo, ese compuesto que está aquí, déjenme que no termine de asignar los grupos funcionales. Esto que está aquí, habíamos dicho que este era un compuesto aromático, que esto era un éster, que esta era una amina, pero no era cualquier amina, esto era una amina secundaria, y esto que está aquí es una amida, y esto es un ácido carboxílico. Entonces,
Preguntas típicas de exámenes que vamos a ver, diga, o sea, yo les planteo una serie de reacciones y les pongo una serie de productos. ¿Cuál es la reacción ácido-base que yo puedo obtener o que puede ocurrir de la reacción del enapril con una solución de hidróxido de sodio? De hidróxido de sodio al 5 o 10%. Entonces, la reacción ácido-base, la única que puede ocurrir ahí, si es una reacción y importante, tengo un solo equivalente de hidróxido. ¿Qué significa un solo equivalente? Que nada más va a poder reaccionar un solo protón del reactivo. Si tengo exceso, extraigo varios protones acídicos, pero aquí tengo un solo protón. Y si me doy cuenta, el único protón acídico o el más acídico de aquí es el ácido carboxílico y voy a formar su base conjugada. ¿Ok? Y esta estrategia es utilizada para disolver compuestos que son insolubles y que tienen funciones ácidas o básicas. Yo puedo protonar los centros básicos para formar cargas positivas y solubilizarlos, o desprotonar los centros ácidos para formar cargas positivas. Todo esto lo vamos a ir abordando en el tema poco a poco. Ok, fíjense. Esto es algo, un pequeño repaso, no voy a profundizar mucho en esto, pero esto es algo que ustedes ya saben, en la escala de pH, como les he dicho. pH significa potencial, perdón, me equivoqué, vamos a ver. pH significa potencial de iones hidrógeno. Forma correcta de escribirla, P minúscula y H mayúscula, fue una escala desarrollada por un señor llamado Søren Peter Lauritz Sørensen, que contribuyó mucho para el estudio del medio acuoso, porque asignaba la escala de pH que iba desde 1 hasta 14, siendo 7 cuando la concentración de iones hidronio y iones hidroxilo eran iguales, y esto tiene que ver con el equilibrio de autoionización del agua. Si yo tengo una concentración de 1 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Molar de tanto iones hidronio como hidroxilo, ¿verdad? Eso quiere decir que estoy justo en el punto en el cual estoy en el equilibrio de autoionización del agua. Ambas concentraciones son iguales y esto nada más ocurre a un solo pH, a pH 7. Entonces mi escala de pH, que se define como una función matemática que es el menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, va desde 1 hasta 14. Otra escala que existe es la de pOH, pero no es muy utilizada, que tiene que ver con la concentración de iones hidroxilos. El pOH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilos y se relaciona porque el pKw, que tiene que ver con la constante de ionización del agua, es igual al pH más el pOH. Todas estas funciones matemáticas se pueden deducir, pero no es objetivo de nuestro curso, es nada más utilizarlo. Y esto es igual a 14. La escala de pH solamente se aplica cuando yo tengo en el medio, y lo voy a poner por aquí grande para que se les grabe, agua. Si ustedes le miden, por ejemplo, el pH al cloroformo, que es una molécula orgánica, que es un haluro alquilo, conformado por 3 grupos cloruro y un solo protón, y eso les da que es 5, o que es por ejemplo 11, eso carece de sentido si es el solvente solo, si es solamente el cloroformo, porque la escala de pOH, que va de 1 hasta 14, solo es válida cuando yo tengo en el medio agua. Si yo no tengo el medio agua, si no tengo, por ejemplo, metanol como solvente o etanol, yo tengo que definir otra escala de pH que iría, por ejemplo, no sé, desde menos 3 hasta más 3, o desde 5 hasta 15, dependiendo del pK sub W específico, o el pK sub, el pK sub W, que es el pK de ionización del medio respectivo. Entonces, como le dije, no se aplica a solventes orgánicos y es una escala que va, aquí va un poquito más lejos, bueno, típicamente los indicadores de pH miden desde 1 hasta 14, pero uno puede tener
un pH igual a 0, inclusive podemos tener pH negativo. Entonces mi escala, si soy netamente estricto, va desde 0 hasta 14. Entonces, entre el intervalo entre 0 y 7 la sustancia es ácida. Y es más ácida a medida que yo más me acerque a 0. Y entre 7 y 14 la sustancia es básica. Y es más básica mientras más me aproxime a 14. Y ambas escalas son diametralmente opuestas entre sí. Por ejemplo, si yo tengo un pH de 14, significa que es una sustancia sumamente básica, el pH es igual a 0. Si yo tengo un pH de 1, que es una sustancia ácida, significa que mi pH es igual a 14. Entonces yo generalmente aprendo a manejar las escalas de pH, igual que voy a aprender a manejar mejor las escalas de pKa, que se refiere a reactivos orgánicos y también inorgánicos, en vez de las escalas de pK sub B. Es más fácil manejar las escalas de pKa. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Toda función matemática o todo equilibrio en solución se calcula matemáticamente, como ustedes vieron en química general, por una ley que se llama la ley de acción de masas. ¿Qué es la ley de acción de masas? ¿Qué me dice? Es aquella que me dice que la constante de equilibrio de una reacción química se relaciona con la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso, el ion hidronio no tiene coeficiente estequiométrico, multiplicado por la especie X, que es un anión que tiene que ver con la base conjugada del ácido, multiplicado su coeficiente estequiométrico, dividido entre la concentración del ácido. En esta ley de acción de masas, fíjense que yo no tomo en cuenta la concentración de las sustancias puras, es decir, la concentración de un solvente puro como el agua. No la tomo en cuenta porque su concentración es muy, muy grande en función de los iones en solución. Por eso no toma en cuenta la concentración de los solventes puros. Si yo tengo el agua, por ejemplo, yo puedo determinar la concentración del agua. La densidad del agua generalmente es 1 gramo por mililitro, ¿verdad? Cierto, voy a determinar la concentración del agua. ¿Qué es una concentración molar? Una concentración molar es una concentración que yo determino en mol por litro. Entonces yo voy a tratar de hallar esto a mol por litro. En el caso del agua, el agua tiene una masa molecular, y esto es importante, es masa molecular, no es peso molecular, porque el peso es una magnitud que va multiplicada por la gravedad, es de 18 gramos mol, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que un mol de agua pesa 18 gramos, y ahorita que un litro de agua tiene 1000 mililitros, mil mililitros de agua por un litro, ¿verdad? Entonces, si yo cancelo unidades, gramos, pero si yo cancelo unidades, gramos con gramos se me va, mililitros con mililitros se me va, y si yo resuelvo matemáticamente ese valor, que es básicamente la división de 1000 entre 18, abriendo la calculadora aquí, 1000 entre 18 me da 55,55 mol por litro. Esa es la concentración del agua, es decir, aproximándolo 55,6 molar. Es una concentración muy, muy grande en función de lo que nosotros trabajamos, que generalmente uno llegará a 1 molar, es las concentraciones que ustedes generalmente trabajan. Entonces, miren la diferencia. Entonces, uno no toma en cuenta en la ley de acción de masas los solventes puros, porque su concentración es mucho, mucho más grande que las demás especies y se asume como una constante. Por eso es que en todas estas especies que ustedes ya deberán haber visto en equilibrio ácido-base, yo no tomo en cuenta la concentración del medio puro, de los solventes o los sólidos puros. Nada más tomo en cuenta la concentración de los gases y de las sustancias acuosas. Entonces,
Para química orgánica es mucho más fácil, en vez de trabajar con un valor de Ka2, porque por ejemplo las Ka2 típicas son alrededor, por ejemplo una Ka2 típica, una constante de acidez del ácido acético es alrededor de 10 a la menos 5 de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? En vez de trabajar con esos valores típicos, que por ejemplo, ese por ejemplo, creo que la del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, estoy sacando una pequeña cuenta ya. Entonces, este valor, que son alrededor de los menos 5, es mejor trabajar con el pKa, porque el pKa es como el pH, es una función que se define como menos el logaritmo en base decimal o en base 10 de la constante de acidez, y es trabajar con el pK sub b, que el pK sub b vendría siendo lo mismo, menos el logaritmo. El logaritmo decimal, voy a omitir el 10, de K sub b. Entonces es más fácil trabajar porque en vez de trabajar una constante así es de 1,4 por 10 a la menos 8, yo digo que el pKa del compuesto es 4,8. ¿Ok? Entonces es más sencillo para trabajar numéricamente. Entonces en química orgánica nosotros trabajamos con lo que denominamos los pK, ya sea pK sub A o pK sub B generalmente. Y ese pK sub A es básicamente es el pK de cualquier sustancia, es el menos logaritmo de la concentración de esa sustancia. Entonces, ¿qué relación guardan el pK sub A y el pK sub B? Guardan una sencilla relación matemática que está en esta lámina, pero que es más fácil. A medida que el K sub A es más grande, o sea, si yo tengo el K sub A más grande, el pK sub A, como es el menos logaritmo, es más pequeño. Entonces, si un compuesto tiene el pK sub A más pequeño, es más ácido. Vamos a ver estos compuestos que están aquí. Fíjense, yo tengo varios compuestos. Tengo el fenol, tengo el ácido acético, el ácido benzoico y el ácido fluorhídrico. Tengo 3 compuestos orgánicos y un compuesto inorgánico. El compuesto inorgánico, que es el ácido fluorhídrico, es el compuesto más ácido, porque miren esta constante. Esta constante es a la menos 4. Ambos, ácido benzoico y ácido acético, es a la menos 5, pero esta es 6,5 por 10 a la menos 5 y esta es 1,8 por 10 a la menos 5. Numéricamente, el 6,5 por 10 a la menos 5 es más grande que el 1,8 por 10 a la menos 5, y el ácido más débil es el fenol, que es un ácido orgánico débil, que es a la menos 10. Entonces, a medida que el Ka es más grande, el pKa va a ser más pequeño. Entonces, miren, si yo veo, el Ka más grande lo tiene el ácido fluorhídrico y tiene el pKa más pequeño. ¿Qué significa? Que en esta tabla, cuando yo vea estos valores de pKa, el ácido fluorhídrico es el compuesto más pequeño. Igual pasa con el pK sub B. Vamos a ponerlo en azul para asociar bases con azul, igual que el papel tornasol. A medida que el K sub B sea más grande, el pK sub B será más pequeño y el compuesto será más básico. Entonces, si yo comparo varias bases, metilamina, carbonato, amoníaco y piridina, fíjense que las dos primeras están un exponente a la menos 4 y las dos últimas están a la menos 5 y a la menos 9. Entonces la metilamina es la base más fuerte porque tiene el K sub B más grande y su pK sub B debería ser el más chiquito. ¿Ok? Entonces, el pK sub B debería ser el más pequeño. Entonces, esto es lo que le digo, les estaba diciendo con anterioridad. A menor pK sub A significa mayor acidez.
a mayor pKa, mayor basicidad. O sea, básicamente el que tenga el pKa más bajo es el más ácido, el que tenga el pKb más bajo es el más básico. Y como les he dicho, la escala de pKa es más utilizada que la escala de pKb. Ok, esta ecuación matemática que está aquí, que ustedes ya la han visto, que es para equilibrios buffer, esta es la deducción matemática, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es una ecuación matemática sumamente importante. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es una ecuación que me permite, voy a seguir, estoy bajando porque quiero básicamente la función final. Esta sería la ecuación Henderson-Hasselbalch para un ácido. pH es igual a pKa más el logaritmo de la base sub 0 entre el logaritmo del ácido sub 0. Y la de la base sería relacionada en función a pOH, que el pOH es pK sub B por la concentración del ácido conjugado entre la base conjugada. Esta ecuación es sumamente importante, la de Henderson-Hasselbalch, porque me determina si un determinado compuesto puede absorberse en un determinado medio en cuestión. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es la ecuación básica y fundamental que yo la voy a obtener para la química de medicamentos. Me permite determinar las zonas donde ocurre la absorción de un determinado medicamento. Entonces, esta es la que yo utilizo, pH, o puedo utilizar la que es medio básico. pH es igual a pKa por el logaritmo de la base. Esto viene siendo la base conjugada entre el ácido conjugado. Y esta ecuación solo es válida cuando la relación base conjugada, ácido conjugado, está entre 10, es menor a 10 y mayor a 0,1. Y que la molaridad de los componentes en solución superen la constante de acidez por un valor de 100, es decir, que haya un equilibrio ácido-base. Es decir, que tenga un equilibrio ácido-base entre un ácido y una base débil. Es sumamente importante a nivel biológico para determinar la absorción de un determinado compuesto. Por ejemplo, si la aspirina, y eso es lo que vamos a ver, se absorbe en un determinado solvente, o para determinar si un determinado medio de reacción, si ocurre, por ejemplo, la absorción de un compuesto en un determinado medio de reacción, o para estudiar los equilibrios, por ejemplo, buffer, que ustedes pueden ver aquí en la sangre. La sangre es una solución tampón, una solución amortiguada, en la cual se forma un buffer y el pH de la sangre siempre está regulado, como lo deben haber visto en biología, entre 7,35 y 7,45, siendo el pH fisiológico alrededor de 7,4. Existe también buffer tampón a nivel, que lo van a ver en fisiología, a nivel de los pulmones, y está básicamente todos los equilibrios que pueden ocurrir en la hemoglobina, oxihemoglobina, la anhidrasa carbónica, en el interior del eritrocito. Esto lo van a ver en fisiopatología, o en la difusión de los pulmones o anhidrasa carbónica. Entonces, fíjense, vamos a determinar ese ejercicio. Vamos a hacer un screen capture de este compuesto. Vamos a hacer una captura de pantalla. Entonces vamos a ver si este compuesto y vamos a hacer un ejercicio estilo examen. Screenshot 1. Listo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a importar la imagen. Y vamos a resolver ese ejercicio que está ahí. Fíjense, me piden determinar si un ácido débil, como el ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina, con un pKa de 3,6, fíjense, podrá absorberse a nivel estomacal a un pH de 1. Entonces, por eso les estaba diciendo que esto es sumamente importante. Determinar si un determinado compuesto se va a absorber. Entonces, primero vamos a jugar con la estructura, para que lo vean. Esto es un compuesto ácido porque tengo una función que es un ácido carboxílico.
En esta molécula yo tengo tres grupos funcionales. Tengo un ácido carboxílico, tengo un compuesto aromático y tengo un éster. El único centro ácido que tengo es este que está aquí. Quiere decir que este compuesto puede reaccionar con una base, ¿verdad? Como ya hemos visto. Puedo tomar este par de protones que están aquí para formar un equilibrio ácido-base, que sería la base conjugada del ácido acetil salicílico, que es la aspirina. ¿Verdad? Si es esa base que yo tengo ahí, es una base neutra, pero vamos a borrar esto que está aquí. Me faltó una parte de la estructura, que es el grupo éster que está aquí, más BH, una base neutra, ¿verdad? Ese es el equilibrio ácido-base que yo tengo. Entonces, ¿qué me piden? Me piden determinar si este compuesto que está aquí se puede absorber o no se puede absorber en el medio. Entonces, ¿qué yo tengo que terminar? Tengo que terminar esta relación, la especie ionizada entre la especie no ionizada. Entonces voy a resolver este ejercicio. Parto de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que tengo ahí, pero vamos a hacerlo. pH es igual a P caso A, me dicen si no lo están viendo, más el logaritmo. ¿Cuál es el logaritmo? El logaritmo, disculpen que vaya lento, pero acuérdense que voy escribiendo con el mouse, de la base conjugada en función del ácido. Yo lo que quiero saber es la relación de estas dos concentraciones. ¿Quién es el ácido? Este que está aquí. Este es ácido. Este vendría siendo ácido, HA. Y la base conjugada vendría siendo esta que está aquí, que es A-. Una vez que el ácido perdió el protón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer despejar esto de aquí. Si yo despejo, paso para acá y ¿qué me quedaría? pH menos pKa, ¿verdad? Es igual al logaritmo de la base sobre, vamos a ponerle aquí todo bien para que se vea, sobre el ácido. Ok, concentración del ácido. Entonces, una vez que yo tengo aquí, yo voy a terminar de despejar esa ecuación. ¿Cómo despejo? Fíjense, si yo quiero despejar este logaritmo, yo tengo que aplicar una función matemática. Esa función matemática a ambos lados de la ecuación sería algo que se denomina el antilogaritmo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría el antilogaritmo del pH, paréntesis, menos el p caso A. Si quieren, si tienen calculadoras en su casa, la pueden ir viendo. Y eso es igual a una función que es el antilogaritmo, ¿verdad? De la concentración, voy a ponerlo aquí de manera sencilla, de la base, que es A menos, sobre HA. Mi ecuación matemática, ¿verdad? Voy a proceder a borrar esta pizarra que está aquí para dejar mi ecuación escrita. Había llegado a esta ecuación matemática, ¿verdad? El antilogaritmo de en base 10, ¿verdad? Del pH menos el p caso A. Si mal no me recuerdo, era esto que está aquí. El antilogaritmo del logaritmo, ¿verdad? De la concentración de la base conjugada entre el ácido. Entonces, ¿qué ocurre? Este antilogaritmo por el logaritmo, esto me queda 1.
y básicamente yo lo que voy a obtener es la relación A menos entre HA antilogaritmo pH menos P caso A. Fíjense, hice todo el desarrollo matemático paso a paso para que no se pierda. Y si yo sustituyo valores aquí, déjenme ver que no me acuerdo. El pH era 1. 1 menos el P caso A 3.6. Menos 3.6. Denme un minutico porque voy a sacar esa cuenta de una vez acá. Buscar la calculadora. Ya, un momento. Ok, fíjense, si yo saco esa ecuación matemática sería 1 menos 3.6, como sabemos me da menos 2.6, el antilogaritmo de ANS, me quedaría que esto me da 2.51 por 10 a la menos 3. ¿Qué significa? Si yo saco la relación inversa de esto, para que se vea bien, que sería A menos, ¿verdad? Esto me da 398. ¿Qué me dicen esos dos números? Esos dos números matemáticos me dicen que si yo estoy comparando la concentración de la relación de la base conjugada entre HA y este número es muy pequeño, quiere decir que el ácido bajo esas condiciones a un pH estómago de 1 no está ionizado y los compuestos que se absorben son aquellos que no están ionizados. Entonces, bajo esas condiciones, si yo tengo este compuesto que está aquí, vamos a verlo en el navegador, la aspirina, yo tengo dos posibilidades. Este compuesto que está aquí, vamos a ver, esta sería 1, la aspirina. Y el otro compuesto que yo puedo tener acá sería mi otra molécula de aspirina, ¿verdad? A veces el navegador hace unos pequeños errorcitos aquí. Fíjense, si yo tengo esta molécula que está aquí, cargada negativamente. Vamos a ver si lo puedo limpiar en energía y no me hace un desastre. Fíjense, tengo estas dos moléculas. Una que está aquí. Esto sería el equilibrio. Ese sería el equilibrio que yo estoy presentando, ¿verdad? Aquí va a haber un equilibrio ácido-base, ¿verdad? En donde una pierde el protón para formar la base conjugada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bajo esas condiciones la concentración de esto es muy pequeño y la de esto es muy grande. Eso me quiere decir ese numerito que yo tengo aquí. Que sea 2.5 por 10 a la menos 3 me quiere decir que la concentración de esto es muy pequeño. O si hago la relación inversa, que la concentración del ácido conjugado es muy grande. Y las moléculas que se absorben son moléculas iónicas, son moléculas neutras. Son moléculas neutras porque se absorben por difusión pasiva en la mayoría de los casos atravesando capas lipídicas. Por lo tanto, bajo las condiciones dadas, en un ejercicio tipo examen, la aspirina sí se va a absorber en medio iónico, porque bajo esas condiciones.
porque solamente va a estar ionizada en un 25%, en un 0.25%, porque esta concentración es muy pequeña. Entonces, uno, para determinar si un determinado compuesto se absorbe o no se absorbe, lo que tiene que hacer es básicamente hacer la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Fíjense, aquí hay otro ejemplo. El sulfato de atropina es un medicamento que es inyectable, que es empleado para aliviar dolores y cólicos, ¿verdad? La atropina, base, en forma de sal, tiene un pKa de 4,35. Significa que sería un compuesto ácido, ¿verdad? Y es inyectado, y una vez inyectado, el fármaco al torrente sanguíneo se encuentra un pH de 7,2. Entonces yo quiero calcular cuál es la especie predominante en el medio. Entonces, básicamente eso es resolver la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es la estructura química. Fíjense, ver qué compuestos hay. Una amina terciaria, alifática terciaria, tengo un alcohol primario, tengo un éster y tengo un compuesto aromático. ¿Qué puedo hacer yo? Lo primero que yo voy a tener que hacer en este caso va a ser resolver la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Como estoy en medio básico, puedo utilizar la ecuación correspondiente a medio básico, que si la de medio ácido, voy a escribirla aquí, me correlaciona el pH, que es el pKa, ¿verdad? Logaritmo de la base, concentración de A menos, entre el logaritmo del ácido, ¿sí? Esta ecuación de la base, básicamente lo que me correlaciona es el pOH, que es pK sub B por el logaritmo del ácido entre la base. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que resolver? Voy a llevar, como tengo pH, yo lo puedo llevar a pOH. ¿Cuál es la relación que guarda el pH o el pOH? pH más pOH es igual a 14. Entonces, el pOH, que es 14 menos el pH que está resuelto, básicamente determino el pOH. El pOH es 6,8. Y me están dando el pKa. Asumiendo que estoy en solvente acuoso, como debo estar porque estoy en el cuerpo humano, el pKa y el pK sub B guardan la relación de que pKa más pK sub B es igual a 14. Entonces yo lo que voy a hacer es determinar el pK sub B. Entonces, ¿después qué hago? Bueno, tengo que resolver esta ecuación matemática que está aquí. Yo quiero obtener es la relación entre las especies en solución para ver qué hay. Entonces, yo si resuelvo esto, me queda que el pOH, vamos a hacerlo no tan resumido como antes, pero para que sea entre el pK sub B, me da los logaritmos, ¿verdad? De la especie BH más sobre la base. ¿Que quién vendría siendo la base? El ácido es este compuesto que está aquí y la base vendría siendo, perdón, esta es la base y el ácido sería este compuesto protonado. Si yo resuelvo esto, que está aquí, básicamente va a ser sacar un antilogaritmo de BH entre B para obtener el antilogaritmo del pOH menos pK sub B si yo resuelvo e introduzco los valores del pOH que tengo aquí, que es, aquí sería el pOH 6,8 y aquí el pK sub B es 9,65, sería 6,8 menos 9,65 y hallo el antilogaritmo decimal de eso, me da 1,41 por 10 a la menos 3. O sea, lo tengo en notación científica.
que es este valor. Esto es 1, 2, 3, el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración predominante en solución viene siendo la especie no ionizada, esta que está aquí. Y si el sulfato, si la concentración predominante es la especie no ionizada, quiere decir que bajo esas condiciones el sulfato de atropina se va a absorber en el organismo, porque siempre se absorben los compuestos que, al menos que tengan otras vías de absorción, son los compuestos neutros. Vamos a ver cómo vamos por acá. Ok, vamos a avanzar un poquito más por la clase que perdimos de carnaval y para cerrar. Ok, entonces, ¿cómo yo mido la fortaleza ácida o básica? La fortaleza ácida o básica, yo la mido, la fortaleza de un ácido, yo la mido por la estabilidad de su base conjugada. Cuando yo digo que una base conjugada es estable, ¿ok? Cuando yo digo que una base conjugada es estable, significa que es débil. Estable, una base conjugada estable, un ejemplo de bases conjugadas estables, esto es una relación. Estable significa que la base conjugada es débil, es decir, que puede mantenerse en esa solución. ¿Por qué el ácido, por ejemplo, clorhídrico o el ácido nítrico es un ácido fuerte en solución? Porque una vez que yo estoy en medio acuoso, ¿verdad? Esto es acuoso, vamos a tratar de hacer la ecuación rigurosa y reacciona con el agua líquido. El ácido nítrico se ioniza totalmente cediendo su protón al agua para formar iones hidróneo acuoso más el ion nitrato. Yo digo que el nitrato es una base conjugada estable porque es débil. Significa que él se siente tan bien con esta carga negativa en el nitrato que él no va a tender a reaccionar con el agua para revertir el equilibrio. Lo mismo pasa con los ácidos fuertes, con los otros ácidos fuertes. El ácido clorhídrico, el cloruro es una base muy estable. Cuando está ahí en solución, una solución de cloruro de sodio, que ustedes la han visto y la han preparado en su casa cuando disuelven el agua, perdón, la sal que compran en el supermercado, es sumamente estable. ¿Por qué? Porque el cloruro se siente bien en esa especie. Igual el bromuro, yoduro, el clorato y el perclorato, que vendría siendo el ácido mineral más fuerte, porque su base conjugada la base conjugada del ácido perclórico es el perclorato y se va a localizar por resonancia. Todo esto que está aquí. Entonces, los ácidos fuertes yo los represento con una sola flecha. ¿Por qué? Porque su constante de acidez se dice que tiende a infinito y por ende su pKa es menor a 0. En cambio, los ácidos débiles ya no se ionizan completamente, ellos tienen un equilibrio en solución y ese equilibrio en solución, una vez que un ácido débil se ioniza y reacciona en el agua, yo voy a obtener una mezcla de especies. Voy a obtener agua, que es el solvente en reacción, tengo el ácido inicial, tengo su base conjugada y la concentración de iones hidrógeno. Entonces, la fortaleza ácido-básica va a depender del medio de reacción. Estos ácidos fuertes, esos ácidos débiles, perdón, tienen una KA mayor a 0 y un pKa, perdón, una KA menor a 0, es números negativos, es números pequeños, perdón, 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, y un pKa mayor a 0. Y el medio de reacción influye bastante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un medio de reacción, por ejemplo, el yoduro de sodio es un electrolito fuerte y se asocia completamente en agua, pero por ejemplo en propanona es un electrolito débil. O sea, todo depende del medio de reacción que yo obtenga. Ejemplos de ácidos fuertes y equilibrios ácido-base. Bueno, aquí tenemos explicar hacia dónde se encuentran desplazados. Vamos a ver esto numéricamente. Fíjense, vamos a hacer este ejercicio numéricamente. Y así le podemos aclarar la duda de nuevo a William. Si me dan los pKa, es sumamente sencillo. Fíjense, aquí yo tengo una reacción ácido-base. Y está reaccionando
el ácido acético, que tiene un pKa de 4,75, con el metano, este vendría siendo la base conjugada del ácido fórmico o del ácido metanoico, ¿verdad? Para formar ácido fórmico y acetato. Entonces, yo quiero comparar hacia dónde se me da el equilibrio. Entonces, aquí es sumamente sencillo porque yo tengo los pKa. Fíjense, ¿cuál es el pKa del ácido acético? 4,75. ¿Y cuál es el pKa del ácido metanoico fórmico? 3,75. ¿Cuál es más ácido? Entonces, recuerda lo que hemos visto, que a menor pKa, el compuesto es más ácido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ácido fórmico metanoico es más ácido que el ácido acético. Y esto tiene una razón en la estructura de ambos compuestos. En cambio, el ácido acético tiene una base conjugada, que es el acetato. Esta es la base conjugada del ácido acético. Va a deslocalizar por resonancia esta carga al otro átomo de oxígeno. Y el formiato, que es la base conjugada del ácido fórmico, también va a tener esta base conjugada. Va a deslocalizar por resonancia. Si ustedes se dan cuenta, básicamente es lo mismo. Pero entonces me preguntarán, profesor, pero si básicamente es lo mismo, ¿por qué el ácido acético es más débil que el ácido fórmico? ¿Por qué la base conjugada del acetato es más fuerte? Por este grupo metilo. Esto de aquí ya está cargado negativamente, tiene una carga negativa. El grupo metilo es un grupo dador de densidad electrónica por efecto inductivo más I. Y lo que va a hacer es incrementar el tamaño de esta carga negativa. Si le incrementa, el acetato va a ser un compuesto más reactivo que el ácido fórmico. Entonces, en base a los pKa, yo pudiera escribir este equilibrio de esta manera. La flecha más grande desplazada hacia los reactivos. El equilibrio está desplazado aquí hacia los reactivos, ¿ok? Vamos a ver entonces el otro equilibrio aquí abajo. El fenol reacciona, que es un ácido orgánico débil, reacciona con una base inorgánica débil como el amoníaco para formar el fenóxido o el ion fenolato más amonio. Entonces, comparemos los pKa. Fíjense nuevamente, me dan los pKa. Son muy parecidos. El pKa del fenol es 10. El pKa del amonio es 9,4. Entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente que ambos equilibrios van a estar muy similares, pero como el amonio es un ácido más fuerte que el fenol, la mayoría del equilibrio va a estar desplazado también hacia los reactivos. Entonces, la fortaleza de un ácido y de una base depende de mi solvente. Entonces, mi solvente es sumamente importante porque él me va a decir qué efecto tiene, o sea, qué capacidad tiene de solvatar el compuesto y de su constante dieléctrica. La constante dieléctrica es la capacidad que tiene un solvente de separar cargas. Por ejemplo, la constante dieléctrica del agua, si mal no me equivoco, es de 80-82, creo que es 82. Quiere decir que él tiene, acuérdense que dos partículas, ¿se acuerdan cuando viene en bachillerato atracción electrostática de compuestos? Dos partículas se atraen de cargas opuestas o se repelen conforme a la ley de Coulomb. Creo que es R cuadrado aquí. Entonces, y esto va a depender, esta acá depende de una constante, creo que del epsilon sub 0. Bueno, el agua que tenga una constante eléctrica 82 indica que él es capaz de disminuir la interacción de dos cargas puntuales en el envasío 82 veces. Y por lo tanto, él es capaz de estabilizar compuestos cargados porque forma puentes de hidrógeno.
Entonces, fíjense, la fortaleza del solvente, para ir ya cerrando con esta parte. Fíjense, yo tengo distintos solventes. Entonces miren, el ácido paratoluensulfónico es un ácido orgánico sumamente fuerte en agua porque este protón que está aquí se pierde totalmente para formar un compuesto con carga negativa aquí y deslocalizar por resonancia que vamos a ver. Entonces miren distintas constantes dieléctricas. En acetonitrilo, que este es el acetonitrilo, este compuesto que está aquí, es 37, en dimetilsulfoxio es 47 y en agua es 78. Entonces fíjense, estos son los valores del pKa. Si yo lo mido en acetonitrilo, es 8,5, es un ácido débil. Fíjense, si incremento en 10%, en 10 unidades, la constante dieléctrica, es decir, que paso de 37 a 47, el ya es 0,9, es un ácido fuerte. Y si me voy al agua, que es una constante permeatividad eléctrica de 78, fíjense, 78, es muy fuerte el ácido. Y eso igualito yo puedo verlo con los demás medios de reacción, por ejemplo el fenol. El fenol, que es un ácido orgánico, fuerte, él cuando se desprotona, este es el ácido, va a formar una base conjugada, que es el fenolato o el ion fenóxido. Esta base conjugada tiene una carga negativa que se deslocaliza por resonancia en torno al anillo. Entonces, si yo me doy cuenta, a medida que yo incremento la constante eléctrica, yo paso de un ácido extremadamente débil, valor de 29, voy aumentando la acidez a 18 y paso a un ácido de fortaleza débil, que es 9,9 en agua. Déjenme ver algo aquí. Ok, fíjense. Vamos a terminar con esta última lámina para la próxima clase, comenzar con las características estructurales. Pero antes no quiero que vean algo primero. Entonces fíjense, yo tengo el dioxano. El dioxano es un solvente. Entonces yo voy a ver la fortaleza del pKa del ácido acético en función al agua. Fíjense, el ácido acético con el agua, como sabemos, cede un protón para formar los iones acetato más el ion hidronio. Entonces, el acetato es la base conjugada del ácido acético y el ion hidronio es el ácido conjugado del agua, que en este caso el agua se comporta como una base. Fíjense la constante de acidez, 1,78 por 10 a la menos 5 en agua, es decir, el pKa es 4,8. Si yo voy incrementando, por ejemplo, el dioxano es un solvente polar, no polar aprótico. ¿Por qué? Porque el oxígeno más electronegativo que el carbono, él tiene un momento dipolar hacia acá, arriba. Este oxígeno tiene un momento dipolar hacia aquí abajo. Y en total, el momento dipolar de la molécula hacia arriba y el momento dipolar de la molécula hacia abajo son iguales. Por lo tanto, estructuralmente, ambos momentos dipolares se anulan y el momento dipolar de esta molécula es cero. Fíjense cómo estamos correlacionando todo lo que hemos visto hasta ahorita en un solo tema. Entonces, fíjense, si yo incremento le coloco un 20% al dioxano en agua, el pKa de 4,8 ya aumenta a 5,3. Es decir, como estoy quitando moléculas de agua en el medio capaces de solvatar moléculas cargadas, el ácido acético en una mezcla 20% de hexano, 80% agua, se vuelve un ácido más débil. Si yo paso a un extremo de 82% de oxano, que es el solvente mayoritario, y solo 18% de agua, miren cuánto me da el pKa, 10,1. Quiere decir que estoy pasando de un ácido fuerte a un ácido débil. Ahí está la influencia del medio de reacción. Igual puede ocurrir con el metanol. El agua es un solvente más polar que el metanol, tiene una constante eléctrica mayor. Entonces, si yo tengo un 10% metanol y un 90% agua, tengo 4,9 el pKa. Si incremento el porcentaje de metanol, quiere decir que ahorita yo voy a obtener mayor cantidad de compuesto menos polar prótico, o sea, un compuesto más débil que el agua. El pKa aumenta, estoy disminuyendo la acidez.
Y si lo coloco en benceno, como saben el benceno, esto que está aquí, es un compuesto que acaban de ver bastante, acaban de terminar el parcial de aromaticidad, resonancia y teoría orbital molecular, es un solvente polar, es un solvente no polar aprótico, es una molécula totalmente neutríca, que es un compuesto aromático porque es cíclico, plano y conjugado y cumple con la regla de Huckel, y su densidad, su polaridad es sumamente pequeña y no puede ser medida. El ácido acético en benceno no se ioniza. Entonces, fíjense, con esto podemos concluir el día de hoy. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a mostrarles algo en el campo virtual, pero para esto primero voy a dejar de compartir pantalla para que vean. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Pueden responder por el chat, disculpen. Creo que no la están viendo. Ok, perfecto, no la están viendo. Fíjense. Estoy tratando de ingresar al campus virtual. Eh, y listo, ya voy a compartir pantalla. De nuevo. Como verán, no podía mostrarles la clave para acceder al campo. Ok, fíjense. Les voy a mostrar algo. Fíjense, yo creo que pueden haber visto hasta ahorita. Si pueden ver mi pantalla, la están viendo de nuevo. Si pueden escribir en el chat para saber que la ven. Ahorita deberían estar. Ok, sí, listo. Gracias, Alexandra. Gracias, Indy. Fíjense, química orgánica 1. La unidad 4, como podrán haber visto, química orgánica yo creo que es la materia más actualizada en cuanto a esto. Fíjense, aquí tienen las clases. Aquí ya están las clases largas de este año y están las clases cortas. Tiene las láminas de las clases, déjenme ver. Yo tengo algo aquí que quiero mostrarle. Aquí está el PKSOA de los fármacos más comunes, en donde dice láminas de las clases. Pero quiero buscarle. Déjenme ver. Chat, foro de consultas. Quiero. Aquí hay enlaces externos. Que no recuerdo dónde. Dónde está. Pero hay un libro súper. Si no, yo se los localizo y les envío una captura de pantalla al grupo. ¿Será que está aquí? Que está súper, que son las clases de la profesora Milagros, que son estas clases. Creo que por lo que estoy viendo no están. Yo se las voy a subir ahorita, se las voy a colocar. Son unos manuales que ella desarrolló paso a paso para explicar lo que era la teoría ácido-base. Ya sé, voy a descompartir pantalla. No están aquí. Déjenme echar una última revisada. Creo que estaban en el grupo Edmodo, pero Edmodo en este caso ya cerró esa plataforma porque no pudo seguir siendo gratis. Yo se las voy a subir aquí al tema de ácidos y bases. Les voy a subir el libro Las guías de la profesora Milagro y se las voy a colocar aquí primero como material de estudio en esta parte. Se las voy a colocar aquí en esta zona para que ustedes puedan verlas. Se las voy a subir ahorita y se las publico en el grupo. Y puedan ver lo que son las guías. Entonces, yo creo que si tienen alguna duda, si no tienen ninguna duda, voy a descompartir pantalla. Y si tienen alguna duda, las pueden aclarar ahorita. Si no, podemos dar por culminada la clase de hoy. Ok. Perfecto, chicos. Entonces, como veo que están abandonando, vamos a culminar para detener la grabación
Y nos vemos, cualquier otra duda que ustedes tengan, me escriben con los ejercicios. Recuerden que el parcial lo corrimos una semana.